Vamos a repetir lo que hicimos con la función cuadrática dada en forma canónica con una función cuadrática dada en forma polinómica. ¿Sí? Como vemos, el coeficiente principal es 3, que es positivo. Por lo tanto, ya sabemos que la función va a ser con las ramas hacia arriba, o su concavidad va a ser positiva. Y como está dado en forma polinómica, lo que va a salir a simple vista es la ordenada al origen. La ordenada al origen es 12, si es el término independiente. Recordemos que siempre consideramos, cuando pensamos en la ordenada al origen, que la x la reemplazamos por 0. Por lo tanto, si reemplazamos x por 0, este término resulta 0, este resulta 0, y nos queda solamente el término independiente. Por lo tanto, obtenemos que la ordenada al origen está en 0, 12. Bien, podemos continuar con las raíces. ¿Sí? Ya que empezamos con intersección con el eje Y, seguimos con la intersección con el eje X, considerando que Y vale 0, o sea que f de x vale 0, por lo tanto nos queda que 0 es igual a 3x al cuadrado más 12x más 12, que es una ecuación cuadrática que podemos resolverla de distintas formas. Nosotros lo hacemos habitualmente con la fórmula de Bhaskara. X igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Reemplazando, resulta menos 12 más menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 4 por 3 por 12. Todo sobre 2 por 3. X igual menos 12 más menos. Acá tenemos 12 al cuadrado da 144. Y 4 por 3, 12. Por 12, 144. Nos queda la raíz de 0. Y la raíz de 0 es 0. Dividido 6. Por lo tanto, no vamos a obtener dos raíces diferentes. ¿Sí? Si restamos, obtenemos menos 2. ¿Sí? Menos 12 menos 0 es menos 12 dividido 6 menos 2. Y si sumamos, obtenemos menos 2. ¿Sí? Es una raíz doble. Bien. O sea, obtuvimos una única raíz, que es menos 2. Luego nos queda el vértice. Para el vértice usábamos una fórmula que era x del vértice igual menos b sobre 2 por a, que sería para nosotros menos 12 sobre 2 por 3. Esto nos da menos 2. No es casualidad que eso ocurra. Y si reemplazamos nuestro valor, ¿sí? Una cosa que me olvidé, perdón. Acá voy a poner el conjunto de ceros como menos 2. Bien, y si reemplazamos este menos 2 para hallar la y del vértice, en nuestra fórmula original nos queda 3 por menos 2 al cuadrado más 12 por menos 2 más 12. Acá tenemos 3 al cuadrado
4 por 3, 12. Y acá tenemos 12, nos da 24. Y acá tenemos 12 por menos 2, nos da menos 24, o sea que nos da 0. Por lo tanto, el vértice está en menos 2, 0. Tenemos aquí un resumen de lo que obtuvimos, pero no vamos a pasar al gráfico directamente, sino que vamos a analizar el conjunto de positividad y negatividad. Para eso nos vamos a ver del teorema de Bolzano, ¿sí? Y vamos a considerar a nuestro eje X, toda la variable independiente, dividida dividida en intervalos según nuestras raíces, pero en este caso nuestra única raíz es menos 2. Por lo tanto, solamente tenemos dos intervalos, el que viene desde menos infinito y llega hasta menos 2, y el que va de menos 2 hacia más infinito. Así que consideramos un valor entre menos infinito y menos 2 como menos 3, por ejemplo. Entonces voy a calcular f de menos 3, reemplazando la x por menos 3. Queda 3 por menos 3 al cuadrado, más 12 por menos 3, más 12. Menos 3 al cuadrado 9 por 3, 27. 12 por menos 3, menos 36. Y a eso le sumamos 12, obtenemos un resultado que es 3, ¿sí? Cuyo signo es positivo. Por lo tanto, este intervalo entre menos infinito y menos 2 es positivo. Luego, tenemos que tomar un valor entre menos 2 y más infinito. ¿Sí? Me parece que el más práctico es 0, ya que es directamente la ordenada al origen, ¿sí? Y con él obtenemos que la función da 12, que es positiva. Por lo tanto, ese intervalo es positivo. De manera que el conjunto de positividad es la unión de estos dos intervalos, de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a más infinito. Y el conjunto de negatividad ¿sí? Es un conjunto vacío. No hay ningún intervalo, ¿sí? Al cual le corresponda un valor negativo de la función. Entonces vamos a proceder a graficar la función teniendo en cuenta nuestros valores principales, es decir, que la ordenada del origen estaba en 0, 12. Sí, para el eje Y voy a usar una escala de 2 en 2, así que tenemos acá 10 y acá 12, 0, 12. Acá tenemos la ordenada del origen. Luego, la raíz la tenemos en menos 2, menos 1, menos 2. No hay otra raíz. El vértice está en 2, 0, que es este mismo punto, ¿sí? Y no tenemos otro punto, pero sí podemos considerar la referencia que nos da, ¿sí? Trazar el eje de simetría, a partir del cual, ¿sí? Si de acá, digamos a la altura de la ordenada de origen, tenemos 2 unidades hasta el eje de simetría, 2 unidades después, ¿sí? En una ubicación simétrica, vamos a tener otro punto y eso nos va a permitir graficar la parábola. Tengan en cuenta, ¿sí? Lo que nos pasó en este caso, y es que el vértice es a la vez la raíz de la función, ¿sí? Ahí toca, no podemos decir que corta, sino que toca al eje X. Y entonces obtenemos esta función, este gráfico.
Una cosa que nos falta es el intervalo, porque acá tenemos conjunto de positividad y conjunto de negatividad, el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Recordemos que tomamos como referencia el eje X, los valores del eje X, por lo tanto, y que además en nuestras funciones cuadráticas es el vértice donde se determina cuándo deja de crecer y empieza a crecer, o al revés, como acá, que acá viene decreciendo y después crece, ¿sí? Es en el vértice donde se produce ese cambio, y concretamente vamos a tomar como referencia el X del vértice, o sea, menos 2. Es decir, desde menos infinito hasta 2, la función decrece. Intervalo de crecimiento desde menos infinito hasta menos 2. Y desde menos 2 hacia más infinito, perdón, lo escribí mal, desde menos 2 hacia más infinito es el intervalo de crecimiento, es decir, cuando los valores de x van de 2 a más infinito, la función crece. Y ahí tenemos completo nuestro análisis. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda escribir esta función que tenemos en forma polinómica, expresarla en forma canónica y en forma factorizada. Si para la forma factorizada vamos a tener en cuenta que tenemos como raíz menos 2, es decir, nuestra función sería primero el coeficiente principal, 3, multiplicado por x más 2. Pero recordemos que había notado que esta raíz era una raíz doble, o sea que es al cuadrado. Y acá vemos, ¿sí?, como todo lo que estamos trabajando durante este año está interrelacionado, como siempre en matemática. Lo que habíamos visto durante el estudio de función polinómica, que cuando teníamos la raíz en lo que llamábamos una multiplicidad par, se producía un rebote en la función, ¿sí? Acá la función solamente toca en menos 2 y rebota, porque esa raíz tiene multiplicidad par. Esta es la forma factorizada. Bien, y cuando queremos escribir la función en forma canónica, tenemos que tener en cuenta el coeficiente principal, nuevamente 3. Luego, acá está el x del vértice es menos 2 y nosotros debemos escribir el opuesto, o sea, x más 2 al cuadrado, y la y del vértice, que es 0. ¿Sí? Acá estaría escrita la forma canónica. Pero una particularidad que se da en este caso es que si obviamos el 0, la forma canónica coincide con la forma con la forma factorizada. Si es algo que se da, ¿por qué? Bueno, nuestra única raíz doble coincide con el vértice, es decir, el vértice toca al eje X en un punto solamente.